El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente: Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los profetas no hacen otra cosa más que hablar acerca del Mesías, preparando su venida, su manifestación. Muchos de ellos con dones, con gracias, de fuerza, de poder, manifestaciones de Dios, que Dios estaba con ellos. Recordemos al profeta Elías, al profeta Eliseo y demás. Pero ninguno de ellos, como Juan el Bautista, que fue concebido milagrosamente cuando su madre ya era anciana y estéril. Dios le concede a Isabel y a Zacarías poder concebir a Juan el Bautista. Y además, por la visitación de la Santísima Virgen María, Juan va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, cuando iba ya en el 6º mes de embarazo. Juan fue bendecido por Dios, elegido por Dios. Jesús llega a decir de Juan: yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista va a desempeñar su misión, podríamos decir que al 100. Juan dio todo de sí para Jesús. No escatimó nada. Un hombre lleno del Espíritu Santo que se fue a vivir al desierto para poder cumplir con su misión, con el proyecto de Dios, con la voluntad del Padre Celestial. Juan fue proyectado para abrir los caminos al Mesías, para preparar su llegada. Se va al desierto y ahí vive, ahí ora, ahí ayuna. Juan no tiene deseos de mundo. Juan no tiene deseos no tiene algún interés personal, algún placer, alguna complacencia. Juan vive totalmente para Dios y el Espíritu se posesiona de él. Y Juan comienza a habla de convertirse, porque el Mesías está por llegar. Y la gente le hizo caso y se hacía bautizar. Venían de lugares muy lejanos a escuchar a Juan y eran convencidos de pecado y se hacían bautizar por Juan. Venía la gente alta, venían sacerdotes, venían sumos sacerdotes, escribas y fariseos, porque la voz de Juan era de profeta. La voz de Juan tenía autoridad, tenía poder, tenía unción. La gente llegó a confundirlo con el Mesías. Por eso Jesús dice que es grande, el más grande de los nacidos de mujer, porque supo dar el ancho,
porque vivió para Dios, porque sirvió a Dios, a los propósitos de Dios, a los proyectos de Dios. Hermanos, en estos tiempos hace falta muchos Juan Bautista, y ese Juan Bautista podríamos ser tú y yo, en el cual el mundo no encuentre parte ni suerte, el demonio no encuentre en nosotros parte ni suerte. Una vida vivida para Dios, una vida entregada al servicio a Dios, no para nosotros. Que no nos busquemos a nosotros mismos. Jesús dice que el que se busca a sí mismo, el que se guarda a sí mismo, pues pierde su vida. Pero aquel que pierda su vida por Dios y por el Evangelio, aquel la gana. ¿Cómo estamos viviendo, hermano? ¿Cómo estás viviendo tú tu proyecto de vida? El proyecto que Dios tiene para ti. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿De manera egoísta? ¿Solamente para ti? ¿Buscando tu bienestar? ¿Buscando tu complacencia, tu comodidad? ¿O estás buscando la voluntad de Dios? ¿Qué será mejor? Decía un predicador que felicidad es igual a santidad. ¿Estarás siendo feliz? ¿Estarás siendo santo en tu vida? Todos queremos ser felices, pero sin Dios, a nuestra manera, conforme a nuestro egoísmo, conforme a nuestras complacencias, a nuestra voluntad. Lo más seguro es que no llegue la felicidad de esa manera. Porque felicidad es igual a santidad. Entre más santos seamos, entre más sirvamos a Dios, entre más entremos en los proyectos de Dios, de seguro que nuestro corazón podrá experimentar mayormente la felicidad y la paz. Porque la felicidad no está en dar rienda suelta a placeres. La felicidad no está en dar rienda suelta a gustos y demás cosas terrenales, carnales y mundanas. Porque finalmente a lo que te lleva todo eso es a la muerte. Los deseos de la carne son muerte, son corrupción, son destrucción. Así es que Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento, es el más grande de los nacidos de mujer, pero Jesús dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Juan es grande y es muy grande lo que él hizo, pero más grande. ¿Qué es lo más grande? En una ocasión Jesús dice a los escribas y fariseos que no se afanen por las cosas que no aprovechan, que no se afanen por lo carnal, por lo terrenal, que no sea ese su trabajo principal, sino más bien que se afanen y trabajen por lo eterno, por lo trascendente, por lo que no se corrompe. Y ellos preguntan, ¿cuáles son las obras que debemos de hacer? Y Jesús les dice que crean en aquel que ha enviado el Padre, en su Hijo Jesucristo. Esto es lo que más engrandece a una persona. Esto es lo que más hace grande a un ser humano delante de Dios. La fe en Jesucristo. La fe en Jesús. La fe en su obra. La fe en su persona. Es lo que más engrandece. Es el homenaje más grande que podemos ofrecerle a Dios. Creer en Jesús. Creer en su encarnación. Creer en su palabra. Creer en sus milagros. Creer en su pasión. En la sangre que derramó. En las llagas que recibió. En su muerte en la cruz. En su resurrección. Esto es lo que más engrandece a un ser humano, que abrace toda esta obra de salvación, y es lo que Dios espera, y es lo que Dios quiere, que acojamos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que Jesús dice. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Juan fue grande, y lo que hizo fue muy grande, pero lo más grande es creer en Jesús, acoger la obra que Jesús ha hecho por nuestra salvación. Dice, desde los
días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistan. Dios ha preparado el reino para cada uno de nosotros. Dios quiere que poseamos el reino. Dios quiere que heredemos el reino. Pero para que esto sea posible, hermanos, hemos de esforzarnos, hemos de luchar, porque nuestros deseos carnales, nuestra concupiscencia lucha por apartarnos de Dios. El demonio lucha por volvernos contra Dios. Y el mundo también lucha, bloqueándonos el paso hacia Dios. O sea que poseer el reino de Dios se encuentra en una dimensión de lucha, de combate, de guerra. Aquel que quiera poseer el reino ha de luchar, ha de esforzarse. Como Jesús lo dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz de cada día y renuncie a sí mismo y sígame. Es lo que tenemos que hacer para poder poseer el reino. El reino se encuentra en un ambiente de lucha, de guerra, de batalla, de combate. Quien quiera poseer el reino ha de esforzarse, ha de luchar. En otra ocasión Jesús dice que el camino para alcanzar la salvación es estrecho, es angosto. Igualmente la puerta, quien quiera entrar, ha de entrar por ese camino y por esa puerta que es angosto, que es estrecho, que lleva a la vida eterna. En cambio, el camino ancho y la puerta espaciosa te llevarán a la perdición, te llevarán lejos, lejos de Dios. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos, que oiga. Hermanos, hoy la iglesia nos pone este evangelio para que meditemos en Juan. En Juan, todo lo que él luchó, todo lo que él se esforzó, se dio todo a Dios. Se dio todo a Dios y es grande. Pero aún todavía seremos más grandes si acogemos a Jesús y seguimos en esta dimensión de lucha, de combate y de pelea por establecer el reino de Dios en la faz del mundo y en cada uno de nosotros. Cada día es un día pues de guerra, de combate y de lucha. No podemos bajar la guardia. Necesitamos luchar y combatir día con día en vías de poder experimentar el reino de los cielos en cada uno de nosotros. Dios lo quiere para cada uno de nosotros. El reino de los cielos ha sido preparado para aquellos que luchan, para aquellos que se esfuerzan, para aquellos que combaten, para aquellos que no se buscan a sí mismos, para aquellos que pierden su vida por Dios y por el Evangelio. De seguro que aquel día Dios les dirá: venid, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Que así sea. Y que Dios te bendiga abundantemente. Y te invitamos a que participes de este Jericó, cerrando las puertas al mal, o también corte de maldiciones, o también sanación de nuestras familias, porque este Jericó trae todas estas cosas. Hermano, Dios te bendiga abundantemente. Seguimos con nuestra celebración.